poquito en este corto tiempo de lo que la historia nos puede enseñar en los estudios a los que nos dedicamos relacionados con desastres, su prevención, la adaptación, y pensé hablarles un poquito sobre algo que he estado trabajando últimamente y que salió recientemente publicado en un handbook de Routledge, esta editorial que está publicando ahora mucho sobre amenazas naturales, desastres, riesgos, y espero que sea de su interés. Dividí la presentación en estas 3 partes: el estudio histórico de los desastres, historia y cambio climático, la adaptación en la historia y un cierre. ¿No quiere? Es para acá, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces la primera parte es el estudio histórico de los desastres. Aquí les quiero presentar a uno de nuestros maestros más queridos, finado ya, Fernand Braudel. Él fue un historiador francés muy reconocido que trabajó, entre otras cosas, el clima en la historia, donde él destaca en esta frase que puse aquí, el tema de la longue durée en francés, que se llama en español la larga duración, es decir, cómo los desastres, como tantos otros procesos que estudiamos, deben entenderse en la longue durée, es decir, en la larga duración. No podemos ver a los desastres nada más como eventos, sino para poderlos entender tenemos que verlos como procesos, como nos ha enseñado Fernand Braudel, nuestro maestro historiador. Los estudios históricos sobre desastres han mostrado muchas cosas, entre otros, como en el caso de los sismos de 1985, como un desastre, como el asociado a este temblor, puede haber sido el detonador de una línea de investigación en México, que fue precisamente la del estudio histórico social de los desastres y de muchas otras cosas. Realmente la institucionalización en este país de la prevención, la creación misma del CENAPRED, data de entonces. El sismo de 1985 entonces fue el detonador histórico de muchas cosas en este país. En la historia tenemos diferentes ejemplos. Yo creo que mejor la van a cambiar allá arriba porque aquí como que no quiere hacerme caso este aparatito. Tenemos ejemplos numerosos en la historia que son aprendizajes para nosotros. Las periódicas inundaciones del río más largo en África, el río Nilo, que dio como uno de los productos la creación del nilómetro, que era una medición de hasta dónde llegaban el río Nilo, la creciente del río Nilo, y cuando ya estaba a un determinado nivel se avisaba, es decir, es una de las primeras sistemas de alerta temprana para tomar prevenciones al respecto. Además, también las frecuentes inundaciones provocadas por estas crecidas del río Nilo resultaban ser no siempre dañinas, sino en ocasiones incluso benéficas. En el caso de México, Tenochtitlan, tenemos varios ejemplos de inundaciones que ocurrían desde la época prehispánica y que sin embargo se hicieron desastrosas en el momento de la llegada de los españoles, cuando no se respetaron los conocimientos previos que se tenían sobre el manejo de estas inundaciones en el lago de Tenochtitlan, y se provocaron inundaciones muy severas, una de ellas, la primera en 1555. Todas las formas de organización humana representan formas particulares de interactuar con la naturaleza. La sociedad y la naturaleza están mutuamente involucradas en la configuración de una y de otra. La relación entre naturaleza y sociedad, en el curso de la existencia humana, ha creado diversas culturas y conocimientos y, como tales, múltiples formas de enfrentar, prevenir y adaptarse a la adversidad climática. Y como ejemplo les pongo estas dos del Nilo y el Nilómetro, y de Tenochtitlan y sus inundaciones. Hoy oímos con frecuencia hablar de cambio, de adaptación al cambio climático, de reducción de riesgo de desastres, pero no es algo de la actualidad. En la historia encontramos muchísimos ejemplos que dan cuenta de esta ocurrencia mucho antes de que estos términos fueran incluso acuñados. Vamos a ver cómo podemos documentar esta afirmación que estoy haciendo sobre
que la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres existe desde hace mucho más que la acuñación de los propios términos. Varias cosas de las que les voy a platicar están documentadas en estas publicaciones. Todas las publicaciones que les voy a mostrar aquí están en la biblioteca del CIESAS y seguramente también de aquí en el CENAPRED, pero sobre todo en una publicación recientemente aparecida en esta serie fantástica de Routledge, de esta editorial originalmente inglesa, ahora inglesa y norteamericana, que se llama precisamente el Handbook de Routledge sobre reducción de riesgos de desastres, incluyendo la adaptación al cambio climático. El estudio de los desastres, sobre todo aquellos asociados con las amenazas naturales, ha ocupado la atención de los científicos sociales y de los humanistas, incluidos los historiadores, desde principios del siglo XX. Sin embargo, la investigación histórica sobre desastres es mucho más reciente, se inició hacia la segunda mitad del siglo XX y a partir de entonces se ha ido especializando, reconociendo como un campo especializado en el estudio de los desastres. El estudio de los desastres reconocidos como procesos se deriva precisamente de la mirada histórica y por eso hemos dicho más de una vez que el estudio de los desastres como procesos constituye el hilo con el cual podemos tejer, hilar diversas historias. Este estudio histórico es una tarea ardua, implica buscar, seleccionar, leer y analizar documentos antiguos provenientes de bibliotecas, de hemerotecas, de archivos privados y públicos, pero estos documentos no solo deben leerse, sino leerse en su contexto, porque los estamos leyendo en el siglo XXI, pero son documentos que corresponden al siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y hay que entenderlos en su propio contexto para sacarles todo su jugo. Existe una metodología específica para estudiar históricamente los desastres y una serie de postulados teóricos que se han ido desarrollando con el paso del tiempo conforme se fue creando esta línea de investigación en México y América Latina sobre el estudio histórico social de los desastres. Nosotros partimos de una premisa, que en eso se va a centrar un poco el resto de la plática, que es que las sociedades no han sido entes pasivos ante la presencia de amenazas naturales y la ocurrencia de desastres, sobre todo cuando estas amenazas naturales han sido recurrentes, como es el caso en el que estamos ahora más involucrados de los huracanes. Y las sociedades históricamente, ante esta premisa de que no han sido pasivas, han desarrollado acciones, prácticas, estrategias que les han permitido enfrentar, prevenir, recuperarse y atender estas amenazas, sobre todo cuando son recurrentes. Muchas veces he dicho, las sociedades mexicanas no han estado siempre sentadas esperando a ver que pase el huracán y que me destruya mi casa. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que la historia nos puede enseñar al respecto? Pero resulta que el interés de los seres humanos por el clima, por entenderlo, para poder responder a él y a sus cambios, se remota a la antigüedad clásica. Vamos a hacer un poquito de historia, a ver si se acuerdan de sus clases de primaria y secundaria o de prepa. La mención a cambios en el clima, incluso en algunos casos identificado como cambios en el clima como tal o como cambio climático, lo podemos encontrar desde el siglo VI a.C. en los escritos de los presocráticos. Más tarde, el mismo Aristóteles, en su Meteorológica, hace referencia a los cambios en el clima y los efectos que esto pudo tener. Más adelante, Plinio, ven Plinio, ¿no quiere venir Plinio? Es mejor, ¿verdad? El interés por el clima no se limitaba a entender los elementos cambiantes del mismo, sino que también se extendían a la naturaleza, al origen y a las consecuencias de la presencia de eventos extremos. Las sequías los preocupaban en particular. La asociación entre sequías y deforestación no es reciente tampoco. Ya, por ejemplo, Plinio el Viejo nos hablaba en su Naturalis Historiae sobre las alteraciones del clima debido a la deforestación con propósitos mineros. Y estamos hablando de muchos, muchos años antes de la actualidad. El filósofo escocés David Hume fue otro estudioso que igualmente identificó que los cambios en el clima europeo
se relacionaban con la acción depredadora del hombre, particularmente en los bosques, que antes eran frondosos y que lo protegían de los rayos del sol, lo cual ya no ocurría por haber sido, como se decía entonces, clarificados, es decir, de la deforestación. El mismo conde de Buffon, Georges-Louis Leclerc, afirmaba que si la Francia de sus días era menos fría que la Galia y la Germania de 200 años antes, ello era porque sus bosques habían sido cortados, los lagos secados, sus ríos controlados y las tierras de cultivo clareadas. Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX, en su ensayo sobre la geografía de las plantas, que se publicó en 1805, hacía referencia también a que la destrucción de los bosques llevada a cabo por los agricultores para abrir nuevas áreas de cultivo había provocado un decrecimiento de la humedad. Esto del antropoceno no es tan novedoso como ven. José de Chegaray, un ingeniero civil español y también matemático, en su Memoria de la sequía, que se publicó en 1850, marcó una clara relación también entre falta de árboles y falta de lluvia. Y cuando se puso a analizar las causas de la sequía al sur de la península ibérica, identificó sin dudarlo que la deforestación había sido un agente clave en ello. El trabajo del español Jorge Olcina es muy importante para ampliar estos temas. Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante, en España. Permite una mejor comprensión del sistema climático global porque nos enseña la base científica de la climatología en proceso de consolidación, ya estamos hacia fines del siglo XIX en Europa, como es el caso de los espacios despejados para los propósitos agrícolas en terreno plano que alteran las condiciones microclimáticas significativamente. Jorge Olcina lo documenta, pero esto ocurría y las discusiones ya estaban ocurriendo a fines del siglo XIX en Europa. Otro estudioso del que hemos aprendido muchísimo es este historiador Armando Alberola, también de la Universidad de Alicante, que ha trabajado estos periodos, el periodo cálido medieval y la pequeña edad de hielo, que influyeron de manera importante en la historia climática y cultural del mundo, particularmente en Europa. Más recientemente, William Foster, en su trabajo que vemos en pantalla, ha insistido y evidenciado sus efectos en Norteamérica. Cambios extremos en el ambiente natural han llevado a diversas respuestas culturales, que en algunos casos han sugerido también similitudes en patrones de respuesta en diferentes partes del globo terráqueo, como los que él ha documentado en este libro fantástico que incluye un periodo de nada más de 700 años. Buena parte de estas mediciones se han hecho con datos cuantitativos. Sin embargo, hay otra manera de hacer estas mediciones y un ejemplo es del historiador todavía vivo, está viejito, pero yo lo vi hace poco, bastante lúcido todavía, Emmanuel Leroy-Ladurie, que hizo un estudio del clima desde el año 1000 con base en la producción de los viñedos. Es decir, él fue calculando, comparando, diferenciando y nos puede hablar de esta evolución de los cambios en el clima con base en un dato cualitativo. Otro ejemplo son lo que ha documentado el mismo Armando Alberola y otros estudiosos, sobre todo en España y en México se ha hecho poquito este estudio, sobre las rogativas y las procesiones de botas antes, en y después de presentarse una amenaza natural y provocarse un desastre. Sobre todo trabajando con archivos eclesiásticos y haciendo una correlación entre la frecuencia, los costos, la concurrencia y la popularidad de sequías, en particular de temblores en ocasiones, hacen cálculos de lo grave que puede haber sido esta sequía. Si son elementos más cualitativos que se pueden después corroborar con elementos cuantitativos para hablar de los daños que puede haber provocado el clima y cuáles son las respuestas de la sociedad. Estas mismas respuestas nos pueden servir para medir y distinguir el efecto de estas adversidades climáticas. Ya con la secularización de las sociedades, tanto en Europa como en América, a partir de la Ilustración, fines del siglo XVIII, estas manifestaciones fueron desapareciendo, aunque no esta asociación que sigue persistiendo, y ustedes lo habrán oído, del origen divino de las presencias de las amenazas naturales y de los
desastres en la época colonial. Esto yo lo he platicado muchas veces. Nos encontramos cuando estuvimos recopilando toda la información de temblores en la historia de México, como los temblores, cuando no había relojes, la duración de los temblores se hacía con base en rezos, con base en credos, con base en cierto tipo de rezos. Bueno, te decían, este temblor duró un credo, este temblor duró 2 credos, o este temblor duró 2 credos rezados con devoción, o sea, fue un temblor mucho más largo. El último apartado del que les quiero platicar es sobre este tema, la adaptación en la historia. Esta búsqueda de la que les he dado nada más unas ideas de la adaptación al clima que el hombre ha experimentado a lo largo de su historia, implica un estudio cuidadoso. No hay un archivo, no hay un libro que se llame Adaptación en la Historia, va usted a buscarlo y lo saca. Tiene uno que ir buscando, identificar momentos que, por ejemplo, con esto de los periodos particularmente climáticamente difíciles, se buscan los documentos de esos años, viendo cómo respondía la sociedad, cómo respondían las autoridades, para poder entender qué es lo que la sociedad fue haciendo en diferentes momentos. Y sobre todo esta combinación, como ha hecho Jean-Christophe Gallard. Él es un geógrafo francés que ahora está en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, que ha trabajado prácticas, acciones y estrategias de la población. Sobre todo él ha trabajado en Filipinas, en la historia y en el presente. ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad hace ante la presencia de estas amenazas extremas, de estos cambios en el clima? Otro trabajo que ha sido muy esclarecedor es el de Eleonora Rochland. Ella es una historiadora alemana de la Universidad de Bielefeld, pero hizo su tesis doctoral y ha trabajado en particular los huracanes a lo largo de la historia de Nueva Orleans, y nos hace caer en la cuenta que buena parte de los documentos que uno trabaja para estudiar estos desastres históricos son documentos oficiales. Las actas de cabildo en el caso de la Ciudad de México han sido muy, muy ricas, pero entonces, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan la posición oficial. ¿Dónde podemos encontrar esta otra información que no sea nada más la oficial? No porque desdeñemos la oficial, sino porque tenemos que compararla con esta otra información que a veces encontramos en archivos privados. Los periódicos son muy ricos documentos en este tipo de información, pero en México los periódicos empezaron ya a ser diarios, o sea, a aparecer todos los días en 1805. Entonces, para épocas previas hay que estar hurgando en otro tipo de documentación histórica para poder saber no solo qué hacían las autoridades, sino también qué hacían la población de a pie, como se dice. Aquí, por ejemplo, Eleonora Rochland nos habla de cómo se construían puentes, diques para prevenir inundaciones, almacenar cereales en los graneros estatales. Tenemos otro ejemplo que nos queda más cercano de estos temas en América, en México en particular, en la Cuenca de México, inclusive en el periodo previo al Imperio Azteca, en el 1100 después de Cristo, el desarrollo de medidas institucionales oficiales para controlar y prevenir las inundaciones en el centro de México, para incrementar las áreas agrícolas y facilitar el transporte, que implicaron el desarrollo tecnológico importante. Y esto está muy documentado en el caso particular de la Cuenca de México por las arqueólogas mexicanas Carballal y Flores, que nos hablan de desvío de ríos, de construcción de presas, de diques, de puentes y muelles, trabajos hidráulicos muy elaborados en general, muy bien documentados, y que permitían este mejor manejo de la presencia de estas amenazas climáticas. Otro ejemplo de manejo institucional, en este caso inadecuado, proviene también de la Cuenca de México y de sus inundaciones. Les contaba yo hace rato cómo la primera gran inundación después de la invasión de los españoles, de la conquista, ocurrió en 1555, y en este trabajo, a partir de un montón de documentación revisada, se puede ver cómo no fue culpa del exceso de las lluvias, sino de un manejo institucional errado, de una serie de desacuerdos entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico en ese momento. Entonces se provocó, digamos, una inundación que de otra manera no hubiera ocurrido, además de haber desatendido este trabajo que se hacía preventivo de parte de los buzos entrenados que estaban constantemente desasolvando la Laguna de México.
de nuevo con Eleonora Rogland. Yo estoy encantada con el trabajo de esta historiadora muy joven, relacionada también con los huracanes del siglo XVIII en Nueva Orleans, que nos cuenta cómo los recién llegados, o sea, en Nueva Orleans llegaron los conquistadores recién llegados, igual que en el caso de la Cuenca de México que les acabo de contar, ambientalmente inexpertos, dice Eleonora Rogland. Dice, ya fueron ciegos a las realidades del entorno local, lo cual en muchos casos condujo a la reconstrucción de los riesgos asociados con la pérdida de lecciones aprendidas por las generaciones anteriores. Llegan, quieren innovar y entonces provocan un desencuentro que genera nuevos riesgos y nuevos casos de desastre. Ella está ahorita armando un proyecto que me dio mucho gusto que me invitara, que es trabajar en estos desencuentros en las Américas. Transforming the Environment in the Americas se llama este proyecto. Como los alemanes son los únicos que tienen ahorita realmente dinero para investigar, pues afortunadamente están financiando estos proyectos. Otra que hemos calificado como estrategia institucional explícita y directamente relacionada con el cambio climático es aquella relacionada con la mudanza de ciudades, un tema que ha documentado muy bien el geógrafo e historiador francés Alain Musset en el espacio que él denomina el viejo imperio español, que corresponde a lo que hoy es América Latina. Él logra documentar 162 transferencias de ciudades durante la dominación española, y el origen de estas mudanzas en general estaba asociado con la presencia desastrosa de amenazas naturales, sobre todo temblores de tierra, pero también huracanes e inundaciones, es decir, la mudanza de ciudades como una respuesta institucional oficial. No todas estas mudanzas fueron exitosas, se cuentan con los dedos, creo que de las dos manos, las que sí fueran exitosas, y Musset atribuye precisamente esto, que no hayan sido tan exitosas, porque había una falta de reconocimiento del riesgo de parte de las autoridades españolas. No se reconocía, se identificaba el riesgo como tal. Algo en lo que quiero enfatizar ahora, para ir ya cerrando, es en la respuesta más que institucional, la respuesta que ha surgido históricamente a nivel comunitario. ¿Cuáles han sido estas prácticas, estrategias que requieren de un trabajo de investigación bien minucioso, como les decía, en documentos históricos, que la población ha desarrollado históricamente? ¿Cuál ha sido este conocimiento localmente construido del ambiente en general y del clima en particular, y qué nivel de adaptación se ha alcanzado? Uno de los ejemplos más evidentes es el de la vivienda nativa vernácula, que muestra la enorme variedad y diversidad de opciones que los seres humanos han encontrado para hacer frente a las adversidades climáticas, y otra, la que documenta precisamente el geógrafo australiano, geógrafo historiador Greg Bankoff en su libro Cultures of Disaster, precisamente por eso se titula así, Culturas del Desastre, en el que nos muestra cómo desde la antigua Grecia y Roma los elementos que se utilizaban para construir edificios antisísmicos, y cómo en las Filipinas de ayer y la de hoy también se han desarrollado estas prácticas frente a amenazas más bien de origen climático. Ejemplos similares relacionados específicamente con el clima pueden encontrarse alrededor del mundo, y este es un ejemplo. Este fue el resultado de un proyecto que logramos que nos financiara la Unión Europea junto con el CONACYT, donde en diferentes partes del mundo identificamos estas estrategias desarrolladas histórica o contemporáneamente para enfrentar las variaciones del clima. Y destaco aquí el trabajo de Joël Audefroy. Él tiene una combinación fantástica porque es arquitecto y antropólogo, y se ha dedicado a identificar esta vivienda vernácula con sus diferentes formas y estilos para adaptarse a los diferentes tipos de clima, y como él nos dice, en muchas ocasiones sin más conocimiento técnico que el derivado del ensayo y error, que no por ello está sujeto a una necesaria planeación, pero que sí ha resultado útil. Encontramos un montón de casos mexicanos, y les pongo aquí como ejemplo la vivienda maya, que es redondita, que tiene puertas encontradas por donde atraviesa el viento, da la vuelta, las rodea, se lleva el techo, pero como dijo una alumna mía que hizo su tesis en el río Lagartos en Yucatán, le dicen: ¿y por qué construyes tu casa así? Si se te va a caer.
Dice, si la casa se me va a caer, pero primero no me va a matar. Segundo, la vuelvo a construir bien rápido con la ayuda de mis vecinos y con material local. Entonces tiene alguna lógica. Tenemos ejemplos, como les digo, en diversas partes del mundo. Los estudios del historiador alemán Gerrit Schenk, en los que compara el manejo de amenazas naturales en la Toscana y en el Valle Alto del río Rin durante el Renacimiento, muestran que, como él mismo señala, tanto factores naturales como culturales jugaron un papel determinante en la formación de ambas regiones, y él da ejemplos que muestran que el aprendizaje, el compartir conocimientos, la comunicación y la cooperación, lo que los desastrólogos sociales llamamos capital social, fueron determinantes para manejar los problemas ambientales cotidianos, pero sobre todo aquellos relacionados con desastres. Estas formas de interactuar con el medio ambiente han producido una enorme variedad de conocimiento que se manifiesta en idiomas, en patrones de pensamiento, en culturas distintas, cultos, mitologías, rituales, que son parte de la cultura material, y buena parte de ello está relacionado con este conocimiento y manejo del clima. Algo que se conoce poco en México como tal, pero que tenemos otros ejemplos parecidos, es estos profetas da chuva, que le llaman en Brasil, sobre todo en el nordeste brasileño, que son estos como nuestros graniceros mexicanos que leen el clima y que avisan de si va a llover, de si no va a llover. Y bueno, uno puede creerles o no, pero si no se les toma en cuenta para todas las actividades que se puedan preparar de prevención, ellos no van a hacer caso. Entonces es importante, como en el caso de Goyo, que está dentro del volcán Popocatépetl y avisa, bueno, podemos creer o no que existe o no existe Goyo, pero la población local lo cree. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta e incorporarlo en las políticas que diseñemos para que éstas sean efectivas y que la gente se sume. Aquí nada más un ejemplo de otro de nuestros maestros, el antropólogo francés Philippe Descola, que nos insiste en que los fenómenos naturales son aprehendidos a través de su traducción en un caleidoscopio de prácticas y representaciones que subrayan, aíslan u ocultan características específicas y diferenciales. Como les dije antes, ignorar o negar estas diferencias, estas diversidades en las prácticas y representaciones, y sobre todo no tomarlas en cuenta cuando estamos diseñando políticas públicas, nos va a llevar a que nuestros diseños sean menos efectivos, sobre todo con la población local, que muchas veces no se siente identificada con este diseño de políticas públicas. El antropólogo ya fallecido canadiense Herman Conrad hizo un estudio en particular de estas prácticas y formas de los mayas, tanto históricos como contemporáneos, a los huracanes en la península de Yucatán, y nos muestra en estas publicaciones ejemplos muy claros de estas acciones, prácticas, estrategias que se siguen utilizando, pero como son tan locales, son poco tomadas en cuenta, y si se quieren hacer nacionales, regionales o hasta estatales, a veces no funcionan. Yo siempre he insistido que tenemos que ser un poco más modestos y tratar de identificar estas prácticas y tratar de irlas aplicando a nivel local, y conforme se pueda irnos extendiendo. Y como ejemplo de cómo estamos recuperando esta información es este proyecto que hemos llevado a cabo. Como nunca encuentra uno el dinero suficiente para hacer estos proyectos, este es producto de 3 proyectos de investigación con financiamiento de aquí, de allá y tal. Finalmente ya tenemos la oferta del Fondo de Cultura Económica de publicarlo el año que entra, estamos por entregarlo, y es un catálogo de los huracanes en la historia de México. Hemos hecho catálogos de temblores, catálogos de desastres agrícolas, que les llamamos, pero ahora queremos hacer un catálogo, queremos presentarlo, pero no solo cuándo y qué ha pasado cuando se han presentado estos huracanes en los últimos 500 años en México, sino la memoria, qué es lo que la población ha hecho histórica y contemporáneamente ante la presencia de estas amenazas recurrentes, sobre todo partiendo de la hipótesis que les presentaba en un principio de que las sociedades no han sido pasivas ante la presencia recurrente de determinadas amenazas. Entonces, les estoy ofreciendo esto, que espero tenerlo listo en diciembre, que se publique en ebook
el año que entra por parte del fondo, como ha publicado otros catálogos que hemos publicado, y que sirva esta memoria contextualizada para un mejor diseño de políticas públicas en este país. Cerramos. Hemos tratado de ir pasando de algo que hemos trabajado muchos años, que le llamamos la construcción social de riesgos, cómo la sociedad construye riesgos, materialmente construye riesgos, a la construcción social de la prevención, un concepto que estamos trabajando, y a esto le hemos denominado las dos caras de Jano, este dios romano asociado con el pasado y con el futuro, pero que tiene dos caras. Aquí estamos hablando de la cara de la construcción de riesgos y la cara de la construcción de la prevención. ¿Cómo podemos históricamente documentar esta construcción social de la prevención? Y insistir en que existen numerosos casos en la historia para documentar. Los invito a los que les gusten estos temas a documentar, porque esto es lo que va a permitir alimentar nuestro conocimiento, nuestro diseño de políticas públicas más exitosas. Muchas gracias por su atención y por estar aquí esta mañana.